El hombre que lo tenía todo estaba muriendo en una habitación silenciosa donde ni el dinero se atrevía a hacer ruido. Las máquinas marcaban un ritmo frío y constante, como si contaran los segundos que le quedaban, y en aquella mansión gigantesca no había risas, ni abrazos, ni siquiera pasos apresurados. Solo el eco de una vida llena de lujo y vacía de amor. Y fue en ese silencio, cuando la muerte parecía más cercana que cualquier ser humano, que un multimillonario extendió su temblorosa mano hacia la persona más inesperada, la señora de limpieza. Se llamaba Alonso Velázquez, un magnate de los negocios conocido por su carácter implacable. Durante décadas había construido un imperio inmobiliario que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos del país. Su nombre aparecía en revistas, su rostro en entrevistas, y su firma movía millones con un simple trazo. Pero en lo personal, Alonso había sido un hombre distante, orgulloso, incapaz de pedir perdón. Su esposa lo había dejado años atrás, cansada de su frialdad, y su único hijo se había marchado al extranjero prometiendo no volver jamás. Cuando el diagnóstico llegó, una enfermedad degenerativa que avanzaba sin piedad, sus socios mostraron preocupación, pero también impaciencia. La bolsa no espera a los débiles. Los amigos de negocios dejaron de visitarlo cuando comprendieron que ya no era útil. Alonso se quedó solo, acompañado únicamente por enfermeros contratados y por Clara, la mujer que limpiaba su casa desde hacía 7 años. Clara era invisible para la mayoría. Madre soltera, con manos ásperas por el trabajo y ojeras de desvelo, vivía en un pequeño apartamento con su hija Sofía, quien soñaba con ser doctora algún día. Clara llegaba cada mañana a la mansión antes del amanecer, limpiaba los enormes ventanales que daban a la ciudad, ordenaba habitaciones que nadie ocupaba y recogía platos que casi nunca tenían comida terminada. Conocía el sonido de cada puerta, el olor de cada pasillo, pero jamás había cruzado más de 2 palabras con el dueño de la casa. Hasta aquella noche, Alonso había sufrido una caída. Intentó levantarse solo, pero su cuerpo ya no respondía. Cuando Clara lo encontró en el suelo del estudio, vio por primera vez no al multimillonario, sino a un hombre frágil, asustado. Llamó a emergencias, sostuvo su cabeza mientras esperaba ayuda, y le habló con una ternura que nadie le había mostrado en años. Él la miró como si la viera por primera vez. Los médicos fueron claros, el tratamiento experimental que podía mejorar su condición era costoso y no estaba cubierto por su seguro. Sus socios lo consideraban un gasto innecesario. Es momento de pensar en la sucesión, habían dicho con frialdad empresarial. Alonso escuchó esas palabras desde su cama y comprendió que, para ellos, ya estaba muerto. Esa misma tarde, cuando Clara entró a cambiar las sábanas, él le pidió que se acercara. Su voz era débil, pero su mirada tenía una determinación nueva. Sacó de la mesita una tarjeta de crédito negra, de esas que simbolizan poder absoluto. Se la extendió con dificultad. No fue un gesto impulsivo. Fue un acto desesperado y, al mismo tiempo, profundamente humano. Le pidió que usara ese dinero para iniciar el tratamiento. Pero no quería que lo hicieran los médicos fríos que solo veían estadísticas. Había escuchado, en conversaciones lejanas, que la hija de Clara estudiaba medicina y que Clara misma había sido enfermera en su juventud antes de abandonar la carrera por falta de recursos. Él quería que fuera ella quien lo cuidara, quien supervisara cada detalle, quien estuviera presente no como empleada, sino como alguien que todavía creía en salvar vidas por compasión y no por contratos. Clara sintió miedo. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Podía cambiar su vida, pagarla. Universidad completa de Sofía, salir de deudas, mudarse a un barrio mejor. Por un instante, la tentación fue real. Pero también lo fue la dignidad. Miró al hombre que tantas veces la había ignorado y vio arrepentimiento en sus ojos. Aceptó la tarjeta, pero no para enriquecerse. Desde ese día, la mansión cambió. Clara coordinó especialistas, investigó terapias alternativas, consultó antiguos colegas. Sofía, emocionada y decidida, comenzó a ayudar con estudios y análisis. Madre e hija se turnaban para acompañarlo, leerle, motivarlo a realizar ejercicios dolorosos pero necesarios. Alonso, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a obedecer. Acostumbrado a desconfiar, tuvo que aprender a confiar. Hubo días oscuros, días en que la fiebre regresaba, en que los análisis no mostraban mejoría, en que Alonso gritaba frustrado por depender de otros.
En uno de esos momentos, arrojó un vaso al suelo y acusó al destino de ser injusto. Clara no respondió con sumisión, lo miró con firmeza y le recordó que la vida no le debía nada, pero aún le estaba dando una oportunidad. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier enfermedad. Poco a poco, el tratamiento comenzó a mostrar resultados. No era una recuperación milagrosa, pero sí un avance constante. Alonso volvió a caminar con ayuda. Recuperó peso. Sus ojos, antes apagados, empezaron a brillar con algo nuevo, gratitud. Durante las largas noches de conversación, confesó errores que jamás había admitido. Habló de cómo había priorizado el dinero sobre su familia, de cómo había perdido a su hijo por orgullo. Clara escuchaba sin juzgar, no lo trataba como a un multimillonario, sino como a un ser humano aprendiendo tarde, pero aprendiendo al fin. Un día, Alonso pidió que buscaran el número de su hijo. Con manos temblorosas, dejó un mensaje de voz que no hablaba de herencias ni de empresas, sino de arrepentimiento. No sabía si recibiría respuesta, pero por primera vez en su vida no actuó por estrategia, sino por amor. Meses después, cuando ya podía caminar sin asistencia, reunió a sus socios en el gran salón de la mansión. Muchos se sorprendieron al verlo de pie. Otros se mostraron incómodos al notar la presencia de Clara y Sofía sentadas cerca de él. Anunció que retomaría el control de su empresa, pero con cambios radicales. Crearía un fondo para tratamientos médicos accesibles y becas para estudiantes de medicina de bajos recursos. Nombró a Clara directora de la fundación que llevaría el nombre de su madre, una mujer humilde que él había olvidado en su carrera por el éxito. El silencio fue absoluto. Alonso ya no era el hombre frío que solo hablaba de cifras. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en acumular riqueza, sino en usarla para sanar, para reparar, para dar segundas oportunidades. Semanas después, su hijo regresó. No fue un abrazo perfecto ni una reconciliación inmediata, pero fue un comienzo. Y todo comenzó con una tarjeta de crédito extendida en un momento de vulnerabilidad. Clara nunca se quedó con un centavo para ella. Alonso insistió en asegurar el futuro de Sofía, financiando sus estudios hasta convertirla en la doctora que soñaba ser. Pero más allá del dinero, lo que realmente transformó sus vidas fue la conexión humana que nació cuando dos mundos opuestos se encontraron en la fragilidad. El multimillonario que parecía moribundo no solo sanó su cuerpo, sanó su alma. Y la mujer que muchos consideraban insignificante demostró que la grandeza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de cuidar a otro cuando más lo necesita. Porque a veces la vida nos pone de rodillas no para destruirnos, sino para enseñarnos a mirar a los ojos a quienes siempre estuvieron a nuestro lado sin que lo notáramos. A veces el acto más poderoso no es firmar un contrato, sino extender la mano y decir, sin palabras, confío en ti. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para pedir perdón y nunca es tarde para usar lo que tienes, sea mucho o poco, para hacer el bien. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en el borde de la muerte puede nacer una nueva vida llena de propósito. Porque cuando el dinero deja de ser un escudo y se convierte en una herramienta para amar, los milagros dejan de parecer imposibles y empiezan a llamarse humanidad.